En este video quiero demostrarle que no es necesario tener los mejores plugins del mundo, el plugin más caro, el último que salió hace un mes o hace 2 días, gastarme $200 en un ecualizador que ya tengo varios. Pero este es diferente porque tiene una skin más bonita, o es más brillosa, o CLA lo está promocionando, o Jason Joshua lo está usando en una mezcla que utilizó en 2 segundos, pero yo lo vi en un video y quiero tenerlo también. Eso no es necesario. Te voy a demostrar que con tus plugins nativos podemos tener unas grandes mezclas y tienes absolutamente todo lo que necesites. Te voy a comparar los dos para que veas que tenemos todo. A ver, empecemos por lo más común que siempre la gente pide, que sería tener un 1176. En este caso tengo el de Overload, que aquí tenemos la revisión A, la revisión D y la revisión F. Que tú dirás, ah sí, yo tengo ese en los de Waves que me pirateé, o tengo el gratuito de alguna página. Pero Studio One tiene, si tienes la suscripción, tienes esto que se llama el Fat Channel, que tienes absolutamente todas las emulaciones de compresores que necesitas o puedes querer tener. Por ejemplo, en este caso le puse un FedComp, que en teoría sería el 1176, sería este de acá. Como vemos, tiene bastantes parámetros parecidos: ataque, release, input, output, input, output. Este tiene un par de cositas más, pero ya es un extra. Pero igual aquí tenemos, por ejemplo, un LA2A. Tenemos aquí el nivel 33609, que también creo que lo tengo por los de Keep Audio, que también me parece un plugin muy bacán, pero como ven, son muy parecidos. También tenemos emulaciones de tubos, que esto más es como un Golden State, algo así se llamaba, no me acuerdo. Y tenemos algunos más que nos pueden servir, pero aquí en el Fat Channel tenemos prácticamente todo. Si queremos, por ejemplo, para el Master Bus ponerle un SSL Bus Comp, que es el de Waves, el más conocido, aquí en el Fat Channel también puedo ponerle el Bridcomp, que prácticamente sería un SSL, que nos va a servir para lo mismo. Va a comprimir casi igual. El sonido obviamente va a ser diferente, pero es muy parecido. A mí me parece que hay muy poquita diferencia, y si estás empezando, esas diferencias pequeñas en realidad no lo vas a notar. También podemos optar por esta versión, que también viene de gratis con el Studio One con la suscripción. Tenemos también, que es un Channel Strip por completo, que nos puede servir para el Master Bus por completo. Y si decimos no, es que no tenemos un limitador, bueno, este limitador es muy bueno, hace lo que tiene que hacer y listo. Tenemos aquí diferentes modos A y B. Tenemos ataque rápido, normal, lento, el ceiling, el gain, tenemos un trip peak o un soft clip. Depende de ustedes qué es lo que deseen, pero lo tenemos. No, es que también quiero un compresor clean como el R-Box o el Pro C. Este compresor es muy limpio, no tiene ningún tipo de color porque no emula nada, únicamente va a comprimir, va a hacer lo que tiene que hacer y listo. Va a ser... Déjame ver dónde está esta parte. Bajamos threshold. Ajustamos ataque, ajustamos release, subimos lo que queremos, tenemos mix. No sé qué más deseas. Es un compresor limpio. Si quieres un compresor que comprima limpio sin ninguna emulación, tienes el compresor nativo. Si quieres algo que emule, tienes el Fat Channel, que tienes 1176, LA2A, todo lo que tú desees. Ok, pero yo quiero un ecualizador paramétrico dinámico, como el Kirchhoff. Mi plugin por excelencia, que podemos ponerle aquí, ponerle dinámico, activarle el rango, y va a ir comprimiendo. Y en Studio One, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Pro EQ, que igual tenemos aquí bandas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas, que son 2 serían filtros. Pero en las 5 bandas internas, por ejemplo, esta de aquí, puedo ponerle que sea dinámica. Y ya me tengo aquí igual threshold, tengo aquí el rango igual que el otro.
Y en todas puedo hacer eso, puedo solearles, puedo activar, desactivar las bandas. Y ya tenemos, no es necesario gastarse en el Kirchhoff o en el Pro EQ4 que recién salió, porque ya lo tenemos acá. ¿Qué más tenemos por aquí? Un compresor multibanda. Tenemos este. Podemos utilizar este que es gratuito. También si quieres gastarte más dinero, puedes tener el DIN One, pero prácticamente van a hacer lo mismo. ¿Y de qué me sirve gastarme en el DIN One o en el Pro MB $180 si no sé manejar ni siquiera el básico que viene con mi DAW? Vamos a ver otro. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, quiero un channel strip que me tenga todo ahí. Aquí lo tenemos. Tenemos compresor, tenemos ecualizador. Tenemos aquí, miren, los filtros, un ecualizador de 3 bandas. No, es que también quiero que tenga un channel strip, pero con emulaciones como el SSL eChannel. Pues aquí lo hacemos. ¿Quieres ecualizador? Ponemos un ecualizador, te ponemos un Pultec con un LA2A. Tenemos aquí un gate y un limitador si quieres. Y no, es que quiero el ecualizador que sea un tipo API, pero también que tenga aquí un 1176. Tenemos eso, no te consume muchos recursos porque es nativo y por ende va a ser mucho más ligero. Es que yo quiero también para poder mezclar mi voz. Ok, tenemos aquí para la voz igual. Tenemos ecualizador, clean, dinámico si quieres con un tricomp que tenemos aquí, se puede decir un compresor muy fuerte, pero si no quieres algo tan fuerte, ponemos el compresor normal y tenemos un deezer. ¿Qué más necesitas? ¿Quieres color? Volvemos al Fat Channel, no necesitas más que eso. Quiero un medidor de espectro. Aquí está tu medidor de espectro. Es que quiero que sea ¿por qué? ¿Cuándo se le cambia esto? Quiero verle por curvas, no por FET. Quiero que sea 3 por octava. Aquí tenemos uno. Es que también quiero medir cuánto está midiendo mi mezcla. Queremos un meter. Vamos acá, level meter. Y aquí tenemos en K12, K14, K20, PIC RMS. Ahorita no está mezclado esto bien, así que está por todo lado. Pero aquí lo que le quiero demostrar es que tenemos todo lo que necesitemos. Si no consigues algo con tus plugins nativos, es imposible que vayas a poder hacer algo con plugins más caros. ¿De qué me sirve gastarme en el Kirchhoff $150 si el Pro EQ, que es más básico, no lo puedo manejar? No sé bien los parámetros, o no sé bien dónde ecualizar, dónde moverle. O, por ejemplo, quiero el ecualizador, el Pultec, pero yo quiero el de Universal Audio, que vale $30 ahorita, pero no quiero gastarme nada, voy a piratearlo. No, ¿para qué? Si no sabes manejar el uno que es gratuito, no te va a servir de nada tener un plugin de $30 o comprarte un equipo analógico de $3000 si no sabes cómo va a funcionar lo básico. Que es que quiero todo el bundle de FabFilter porque ya sé que es muy puro, muy limpiecito, y yo vi que tal persona lo utiliza y todo el mundo lo utiliza y yo también quiero utilizarlo. Ok, está bien, sé que son buenos plugins, pero vuelvo a lo mismo. Si no sabes manejar lo básico, ¿para qué voy a gastar tantísimo dinero en eso? Mejor vamos con lo básico, aprendamos a utilizar bien las herramientas y depende de eso vamos viendo qué necesitamos. Porque si no vas a tener después una lista de 300 plugins que va a decir, es que le vi que utilizó en una canción y voy a ponerle para que suene igualito y que no suene igualito. Porque no tenemos la misma acústica, no es la misma canción, no es la misma grabación, no es los mismos monitores, no es la misma referencia, no está el mismo volumen, todo va a cambiar. Pero en cambio, si sabes manejar, decir, ok, miren, él utiliza el Pro C y veo que está comprimiendo 2 decibeles para que se entienda un poquito más la voz. Ok, yo voy a tratar de hacer lo mismo, pero con mis plugins nativos, que es mucho más fácil, mucho más ahorrativo, porque no estamos promulgando, aunque este canal vamos mostrando plugins que nosotros utilizamos, que nos gustan, que le decimos, ok, esta es una buena opción para que no gasten tanto dinero, o gastes en esto porque hemos probado y nos gusta. Tampoco estamos diciendo gasten, estamos diciendo contrólate, analiza lo que necesitas y después lo tienes. De esa manera tu bolsillo te va a agradecer. Y en realidad puedes ocupar ese dinero para mejorar, por ejemplo, tu acústica, poner paneles en el cielo, poner los paneles alrededor, gastarte unos mejores monitores, gastarte unos mejores audífonos, de una mejor interfase. Todo es poco a poco, no es tener el último plugin porque va a sonar mejor.
Si yo estoy seguro que si te dan una consola gigante y no sabes bien cómo manejarla, va a sonar lo mismo que hubieras hecho en tu computadora. Hasta mucho mejor en tu computadora porque hay menos error. Así que piensa bien, no gastes tu dinero de gana y utiliza tus plugins nativos. En Studio One tenemos una de opciones maravillosas, en especial si te suscribes. Tienes muchos paquetes gratis, tienes varias opciones, delays, reverberaciones, tienes efectos de modulación, chorus, tienes phasers, tienes de todo un poco. Revisa tu DAW, revisa tus plugins nativos. A todo mundo no le gustan utilizar porque dicen es que son feos. Hay mucha gente que utiliza eso, los básicos, y no se complica nada. Si este video te gustó, no te olvides de dejar tu comentario, tu like y compártelo con alguien que lo puede necesitar. Analiza bien lo que necesitas y nos vemos la próxima.